Ya hoy les bendice a todos y a cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Buena semana, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Ya deseando Shabbat? Ya, la verdad sí. Ya anhelamos el que sea Shabbat. Ya casi mañana ya estamos a punto de. Pero bueno, vamos a retomar lo que es el estudio de Bereshit, el estudio de Génesis, el estudio de los comienzos. Y nos quedamos en la parte del capítulo número 3 del estudio de Génesis, de Bereshit. Y habíamos establecido la parte o la importancia de poder revisar esta parte de la escritura, pero entendiendo la parte del fin desde el principio, ¿no? O más bien lo que nos marca Isaías, donde Yahweh nos muestra el fin desde el principio y nos habla precisamente tanto de la obra redentora que él iba a estar. Dice la escritura que el Cordero de Dios fue sacrificado y fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Recordemos que para nuestro Abba no hay, nuestro Dios es atemporal. ¿Qué quiere decir? Él no se maneja en la dimensión del tiempo. El tiempo es una dimensión en la cual nosotros nos movemos. Pero inclusive la definición de su nombre, de yo soy, el que soy, cuando él se revela a Moisés, le está diciendo: yo soy el que estuve en el pasado, yo soy el que está en el presente y en el futuro, yo soy el mismo. Y es más, yo soy el que soy, literalmente le está dando una connotación de que efectivamente él es el mismo ayer, hoy y siempre, lo que nos habla de que él no cambia. Y en ese no cambiar, para él, en su preconocimiento de todas las cosas, él ya sabía de manera muy clara lo que iba a acontecer y lo que iba a suceder. Entonces, si entendemos el libro de Génesis o entendemos el libro de Bereshit del comienzo como la parte de la semilla, todo lo que se va a desarrollar en la historia del ser humano tendría que estar contenido en la semilla. Si nosotros tomamos el concepto de la semilla, vamos a ver que una semilla tiene información genética. Si es una semilla de manzanas, tendrá información genética ¿de qué? De un árbol de manzanas. ¿Y qué va a producir? Va a producir manzanas. O sea, no va a producir plátanos, no va a producir melones. ¿Por qué? Porque es un árbol que tiene, la semilla tiene información genética ¿de qué? De el árbol. Y entonces eso es bien interesante, porque en el capítulo número 3 de Génesis vamos a encontrar y vamos a revisar la parte de la caída del hombre. Vamos a ver la parte en la cual el enemigo tiene una connotación directa, una influencia directa sobre el ser humano, y en donde en esa influencia que tiene, vamos a ver que lo que vemos en el principio es algo que también se va a manifestar al final de los tiempos. Aquí vamos a ver la separación de las dos simientes, de las dos semillas. La semilla de que una semilla, estas dos semillas van a ir peleando y van a ir argumentándose, se van a ir contraponiendo a lo largo de toda la escritura. Pero ¿dónde se presenta precisamente esta semilla? Es aquí. Es aquí en donde se da la primera profecía mesiánica, en donde vemos, lo vamos a revisar ahorita más adelante, donde vamos a encontrar que nuestro Abba, donde vemos que nuestro Abba es el que se encarga precisamente de revisar y de hacer todas estas cosas, ¿no? Y entonces vamos a entrar, bueno, recordábamos nada más para hacer como que una remembranza de lo que vimos la semana pasada en el capítulo, bueno, no la semana pasada, la antepasada. La pasada hubo reunión de mujeres que fue muy concurrida, pero bueno, acuérdense, el último jueves de cada mes, reunión de mujeres. Pero bueno, lo importante de la parte de lo que estábamos estudiando es precisamente el racional de por qué Abba, por qué nuestro Padre Celestial estaba poniendo la figura de qué, la figura del matrimonio, la figura del hombre y la mujer. Veíamos que es algo bien interesante, que vamos a encontrar que, por ejemplo, el matrimonio Yahweh lo establece con toda la humanidad, porque los que estaban, dice la escritura, que en Adán, en los lomos de Adán, estaba representado o estaba contenida toda la parte de la humanidad.
Entonces, cuando Yahweh hace la parte del pacto del matrimonio, hace la parte y establece la parte de la unión entre hombre y mujer, lo estaba haciendo con Adán, pero en ellos estaba sentando la parte de las bases de que este matrimonio sería que sería matrimonio solamente a la unión entre un hombre y una mujer. El día de hoy vivimos en una sociedad que busca redefinir los conceptos de matrimonio. De hecho, busca redefinir los conceptos inclusive de familia. Vemos el día de hoy que ya una familia no es necesariamente de acuerdo a lo que dice la sociedad. Una familia no es un lugar, una familia no es un padre, una madre, puede estar constituido por dos papás, o por dos mujeres, o por más mujeres, o por más hombres. El día de hoy es un relajo lo que el día de hoy la sociedad ha querido definir, redefinir los conceptos que la palabra de Dios menciona. Y la palabra de Dios lo que nos va a enseñar es que si la información genética o la información que estaba contenida en la semilla, por consiguiente, algo que es bien interesante, no solamente el árbol, si es una semilla de manzanas, va a dar manzanas, va a producir un árbol de manzanas y va a producir manzanas, sino que a su vez, la misma manzana va a contener dentro de sí misma semillas que van a tener la misma información genética y que van a seguir produciendo todo el tiempo lo mismo. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo el tiempo el ser humano, todo el tiempo Yahweh establecía la parte del pacto. Veíamos que el primer pacto que Yahweh establece es el pacto entre quién, entre el pacto del matrimonio, entre Adán y Eva. Y vemos que el pacto con Adán también se da en el momento de que todo esto es una figura de Mashiach. Vamos a ver que Adán duerme. ¿Para qué? Tiene que dormir. Expuesto a dormir, se hace el corte para que a través de ese corte Dios pueda sacar y pueda traer a la vida a quién, a Eva. Recordemos en todo momento que todo lo que está puesto en la Escritura es una figura de las cosas que habrían de suceder. ¿Quién es conocido en la Escritura como el segundo Adán? Yeshua. Y al darnos la explicación y decirnos que él es el segundo Adán, forzosamente tendremos que ir a la vida de Adán para entender las características que tenía Adán y las características que entonces estaba compartiendo con Mashiach. ¿Qué características ustedes ven que compartía Adán con Yeshua? ¿Quién me dice? Okay. El primero de su clase, en este caso Adán era el primogénito de la humanidad, Yeshua es el primogénito de la creación, dice la Escritura, ¿no? Entonces, eran primogénitos. ¿Qué más? Otra cosa comparten entre Adán y Yeshua. Eran sacerdotes, ¿ok? Había una parte. Era hombre. ¿Vale? Pero no era totalmente nacido de humanos. ¿Ok? Los dos llegan a este mundo, eran divinos, aunque tenían un cuerpo terrenal. Vamos a ver que en el caso de Adán, él es concebido y construido de una manera, formado de una manera sobrenatural, y Yeshua también es concebido de una manera sobrenatural por medio del Ruach. Los dos, es bien interesante que los dos reciben la parte del aliento, la obra del Ruach, que dice que Adán fue hecho, pero fue hasta que hubo Ruach, hubo soplo, que entonces fue él un alma viviente. En el caso de Yeshua, ¿qué hizo? Dice la Escritura que vino y se posó sobre Miriam, en este caso María, lo conocemos como María, se posó sobre ¿qué? El Ruach, el aliento. Y ese aliento hizo que en ella se generara ¿qué? Se generara la parte de la vida, Entonces, los dos, ahora es bien interesante, los dos tenían palabra de Dios. Porque si alguien conocía la palabra de Dios, era Adán. Porque Adán era, como sacerdote, era el encargado de administrar, de llevar a cabo la parte del sacerdocio, y en esa parte de intercesor o de mediador, él recibía las instrucciones de Abba. Tan es así que antes de que llegue Eva,
¿qué le dice Yahweh? Ese árbol que está ahí, no puedes comer. Porque el día que tú comas, ciertamente morirás. ¿Qué iba a hacer él como responsable de transmitir las palabras de nuestro Abba? La palabra de nuestro Abba, transmitirla ¿a quién? A su esposa. Y por consiguiente, transmitirla a sus hijos y transmitirla a sus hijos sin alteración. ¿Se acuerdan? Sin defecto. ¿Qué viene a hacer Yeshua? Yeshua no viene a hablar, dice, las palabras que yo les hablo no son mías, sino yo vengo a hablarles las palabras de ¿quién? Del que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que me conoce a mí, conoce al Padre, porque yo no hablo de mi propia boca ni de mi propia cuenta, sino he venido a hablar lo que Él habló. Entonces, cuando nosotros no entendemos estos conceptos, por eso creemos y decimos que Jesús vino a hablar, o que Yeshua vino a hablar un evangelio diferente. Vino a anunciar algo diferente a lo que el Padre había anunciado. Por eso vamos a encontrar la parte de interpretaciones de hermanos que te van a decir, bueno, es que hay un Dios en el Antiguo Testamento y hay un Dios muy diferente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la gracia, la misericordia, el amor. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la rigidez, la santidad, el poder. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos está diciendo Yeshua? Espérense. Yo tengo que cumplir con la función que cumplía Adán. Y mi labor es simple y sencillamente es anunciar las palabras del que me ha enviado. Adán fue puesto en esta tierra con un propósito. Y es ser un reflejo de la gloria del Padre. Y anunciar las palabras del Padre. Yeshua fue puesto para anunciar las palabras de aquel que lo había enviado. De aquel que lo había enviado. De aquel... Gracias. Sí. Gracias. Entonces, es una de las cosas importantes que hay que comprender, ¿no? Cuando nosotros entendemos estas figuras que les quedaron muy claro, no vamos a ver que Pablo batallara con ese concepto. Porque Pablo, de hecho, es el que hace una disertación muy interesante precisamente entre Adán y Yeshua, el primer Adán y el segundo Adán. En la parte de qué, ¿por qué también es conocido él como el segundo Adán? Porque los dos, en su carácter de ser divinos, de ser en parte divinos, tenían los dos la posibilidad de redimir. Toda ley del primogénito, decía bien Norberto ahorita, ¿en qué coincidían, en qué compartían que los dos eran primogénitos? La Torah habla del derecho de la primogenitura. Y el derecho de la primogenitura hablaba de que el que era primogénito recibía una doble porción de la herencia. Ahora, la doble porción de la herencia no la recibía para decir, me tocó el doble, ¿a dónde nos lo vamos a gastar? O yo me compré 2 carros y a ti nada más te tocó uno, ¿no? Imagínense a Benjamín, ¿no? Ahí, el 12º. Y Rubén, el primogénito, ya ven, miren, todo lo que me tocó a mí. El propósito de la primogenitura era precisamente que el derecho del primogénito tenía la capacidad de ser el pariente redentor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno de sus hermanos o su mamá caía en desgracia, perdían los bienes, y les iba mal, el pariente redentor con esa porción que tenía que administrarla, y no solamente la tenía que administrar, sino la tenía que hacer crecer. ¿Qué tenía que hacer el pariente redentor? Con eso, ir en rescate del hermano, que en este caso hubiera malgastado su herencia, hubiera malgastado su dinero. En el caso de la mamá, el redentor se tenía que encargar de qué? De estar cuidando a ¿cómo se llama? Ver por su mamá, si en este caso el padre faltaba. Y aquí hay un dato bien interesante. Háganles unas preguntas a nuestros hermanos, amigos católicos, cuando les hablan de que Pedro es el que Dios dejó
de acuerdo a ellos, para que él manejara la iglesia. Si él era el primogénito, ¿por qué entonces Jesús no le encomienda a su mamá, sino se le encomienda a Juan? Se supone que si es el primero, tendría que él haberse hecho cargo de él. Sin embargo, vamos a encontrar que en la cruz le dice a Juan: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Viendo y dejando, como que estableciendo y dejando claro, bueno, pues cuál era la parte de la relación, ¿no? Si era él el que le estaba dando, porque van a decir es que él es la cabeza, el que les va a dar las llaves del reino. Háganles esa pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que haya pasado esta situación? Si de acuerdo a lo que se mantenía o se escribía, él en su carácter redentor lo está dejando, Yeshua está dejando con quién, lo está dejando con el discípulo que lo está dejando con el discípulo amado, con el discípulo que él sabe que va a compartir con él la parte que no va a desamparar, en este caso a la parte de su alma, pero no porque tuviera una posición de que Yeshua está obrando en esa redención no solamente para con su hogar, sino para con todo su pueblo en general. Pero cuando tú los encierras a tus amigos católicos y les dices eso, háganle la pregunta y van a ver que ellos contestan. No les van a contestar. Van a decir, déjame ver, ¿no? Déjame ver qué dice el librito. Entonces es interesante que nosotros vamos a entender esos conceptos. ¿Por qué? Porque vamos a entender, en ese carácter de redención, vamos a entender ahorita que lo que va a hacer el enemigo va a ir a tocar y va a tocar a lo que se supone que Adán tenía que estar cuidando, y tenía que estar observando, tenía que estar al pendiente de. Ahora, ¿por qué creen? Esto es bien interesante, es decir, conforme estás metiendo muchas cosas. ¿Dios sabía que el hombre iba a caer? Sí. Tan lo sabía que por eso le otorga a Adán el poder de redimir. Bien importante. Dios le otorga a Adán el poder de redimir, de rescatar. Entonces, a Dios no le iba a sorprender o no le sorprendía que el enemigo llegara a tentar. Y es más, en el escrito estaba establecido que la mujer podía caer. Y en este caso vamos a ver la parte importante del poder que tenía Adán en ese momento y que nuestro Abba le había otorgado. Entonces, vamos a entrar a la parte de las escrituras y vamos a ver lo que dice. Vamos a Génesis 3:1, que hablan ahí en su Biblia. Génesis 3:1 dice, ¿quién quiere leer? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no morirás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moriráis. Ok, para que no moráis, no moréis. Entonces, ¿cuál era lo primero que llega a hacer el enemigo es, vamos a ver que el enemigo siempre va a ocupar la parte de la misma estrategia. Ya establecíamos que el árbol del conocimiento como tal, del bien y del mal, no es un árbol que esté, no sé. Establecíamos en la parte de que era, veíamos en la parte del hebreo lo que significa la palabra serpiente, y normalmente nos imaginamos a la serpiente ahí hablándole a. Pero bueno, la escritura nos hablaba que la palabra serpiente viene precisamente del hebreo que era Nahash, y Nahash comparte raíces tanto que es Nahashet y Nehushah, que es serpiente, bronce e idolatría, y la parte comparten la parte en el sentido de ser resplandeciente, la parte del bronce como tal
Estudiábamos ahora en el templo de Salomón que el bronce tenía la característica de ¿qué? De ser y de proyectar y de reflejar bastante luz. De hecho, dice la escritura en Apocalipsis que cuando Yeshua es visto, dice que les ven como los pies como que bronce bruñido, bronce refulgente, que es algo que proyecta mucha luz. Entonces, cuando se está hablando precisamente de la proyección y de la luz, nos está hablando de estas características, de que era, establecíamos y hablábamos que el ser humano por sí solo, Yahweh le había una inclinación natural en el ser humano a adorar las cosas o ser atraído por las cosas que por las cosas que brillan. ¿Se acuerdan inclusive que leíamos el pasaje donde Yahweh les dice en Deuteronomio, les dice, no te hagas imágenes ni adores ni al sol, ni a las estrellas, ni a la luna? Dice, no adores nada de esto. ¿Por qué? Porque tienen la característica tienen la característica de brillar. Y entonces el ser humano es atraído. Ahora, ¿por qué dice la escritura que el Satanás se disfraza como ángel de luz? ¿Cuál es la finalidad de disfrazarse como ángel de luz? Porque atraer, porque es algo natural en donde somos atraídos hacia la luz, hacia algo que brilla, algo que te deslumbra. Si no, vean un Ferrari rojo recién pulido, ¿y qué efectos le ponen? Efectos de luces que brille y que digas. Hay inclusive un pez que está en las profundidades del mar, que está muy feo, de hecho no sé si lo han visto, pero que tiene una luz, o sea, tiene como que una antenita, y a la parte final de la antenita tiene como un foco, bueno, no un foco, pero brilla, pues, es como luz. Y entonces, ¿qué es lo que ocupa para cazar? Dice que los peces son atraídos a esas profundidades. La luz que hace, la luz los atrae. Cuando ven ese brillo, ahí van los pececitos, ¿no? Entonces ahí van, se acercan, y ya que están ahí cerquita, inclusive como que tocan la luz, ¿qué hace el pez en ese momento? Da la señal y se los come. Se los come. De hecho, inclusive en la de Buscando a Nemo sale. Sale ese pez, entonces, ¿qué hace? Se los come. ¿Qué quiere decir? Somos atraídos por las cosas que brillan. Ahora bien, las cosas que brillan normalmente son cosas que son agradables a nuestros ojos. La pregunta es, ¿hay algo de malo con el sol? De hecho, a Yeshua HaMashiach, ahorita cantábamos, hay una referencia directa en las escrituras que habla de que Él es el sol de justicia. Entonces, no hay nada de malo con el sol, porque ¿quién lo puso? Yahweh los puso ahí, el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué es lo que está mal? Que dejemos de ver al creador que puso eso y empecemos a adorar las cosas en lugar de rendirle culto a quien, al creador. De hecho, ¿qué nos dice Romanos? Nos dice Romanos, por ejemplo, capítulo 1. Vamos rápido a Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos capítulo 1 y nos va a hablar de la culpabilidad del hombre. Nos está hablando de Romanos capítulo 1, nos está diciendo, aquí está. Desde el versículo del 18 en adelante. Dice la escritura, dice, pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios mismo lo manifestó, porque las cosas invisibles, subrayan invisibles, de Él, su eterno poder y su deidad, o sea, lo invisible de Dios. ¿Qué es invisible de Dios? Nos está diciendo las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿En dónde? Desde la creación del mundo.
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieres entender el poder de Dios? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo puede Kauris entender el poder de Dios? ¿Cómo puedes entender, cómo puedes decir Dios es poderoso? Porque me dicen mis papás que es poderoso. Por las cosas que hace, Por las cosas que son muchas cosas increíbles que ha creado y viene. ¿Qué es algo que a ti te llama la atención que digas tú, wow? ¿Eh? El espacio, El espacio. El espacio. ¿Qué te llama la atención del espacio? las estrellas y las cosas. Empiezas a ver que a través de esas cosas, a través de lo que Él creó, si te dicen el poder de Dios, no, pues, ¿cómo lo defino? Necesitamos algo físico para poder entender y explicar o tratar de comprender lo que está más allá de lo físico. Entonces, cuando habla del poder de Dios, el espacio, ¿por qué los planetas no se salen de su órbita? ¿Por qué las estrellas están en su lugar? ¿Por qué no se caen? ¿Por qué sí? ¿Por qué los científicos hasta el día de hoy no saben por qué la Tierra sigue girando? ¿Quién le puso la energía necesaria para que girara y por qué no deja de girar? ¿Por qué continúa girando y continúa girando y continúa girando? Cuando venimos a la Tierra, el mar, siempre que vas al mar, digo, yo soy de las personas de que me gusta correr ahí en la playa igual que tu esposa, porque te sientes de este tamaño. Ves ahí, tú ves lo increíble y que eso no se sale de los límites que nuestro abacados ha establecido. Y entonces dices, ese Dios es mi papá. El mismo cabello también, que tiene Bueno, su ya, límite y no llega más. Y algunos ya, Pero esos a son, algunos nos repartió menos. esos son efectos secundarios. Algunos repartió menos, pero bueno, él no se equivoca. Entonces dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su nuevo corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, en aves, en cuadrúpedos y en reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es la intención del enemigo? La intención del enemigo es tomar algo que Dios ha creado, pero quitarte y desviarte la atención de que des gloria al Creador de todas las cosas. Entonces, cuando el enemigo se presenta como esa serpiente, esa astucia, esa parte de decir, de hablar, de engañar, de seducir, la finalidad que era él no te iba a seducir, él nos iba a presentar y les iba a decir directamente y abiertamente, no agarra a Eva y le dice, cómete esta manzana, bueno, no manzana, ¿no? Le dice, cómete el fruto. No llega y se lo da. Sino, si ustedes ven la instrucción, lo primero que él habla le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer, ¿de qué árbol? De ninguno. De ninguno. No les dice del árbol no se va directamente sobre el árbol que les dijo que no, sino primero lanza un engaño que algo general. Sí, dice, no es de todos, nada más de ese. Ese nos dijo que ni lo viéramos y que ni lo comiéramos ni lo tocáramos. Y entonces ahí le dice, no, cómetelo. Lo único que le responde es, Dios sabe que en el momento que ustedes coman, serán igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Una pregunta, otra pregunta. Allá, atrás.
él. ¿Adán y Eva conocían el bien y el mal? No, solamente conocían hasta ahorita el bien, solo se le habían dado reglas para no conocer el mal. Déjame replanteo la pregunta. ¿Sabían la diferencia entre lo que era bueno y lo que era malo? Sí, porque si no, no le hubiera dicho a la serpiente que no. Si no, no le hubiera contestado a la serpiente que es malo. Entonces, cuando le está diciendo el árbol de la ciencia o el árbol del conocimiento del bien y del mal, decías, recordemos, ¿se acuerdan que hablábamos que Yahweh no puede crear nada que sea malo en sí? Sino que Yahweh lo que hace es crear algo y lo que sea, es un experto el enemigo, es que algo que creó nuestro Padre Eterno, Él lo transforma, lo modifica, lo altera, para en ese momento deje de ser algo bueno. Y recordamos que en el concepto hebreo, algo que es bueno, la palabra tov, que es bueno, es algo que funciona en su momento, en su tiempo y en el lugar que Yahweh lo ha establecido. Cuando algo es ra, cuando algo es malo, es cuando te sales del tiempo, del lugar, del momento. ¿Leyeron el texto que envié hoy? ¿Revisaban? Bueno, hablaba de Megiddo, de la ciudad de Megiddo, y hablaba de que un día como hoy se enterraron los últimos huesos de los últimos 25 soldados que quedaron y defendieron la fortaleza de Megiddo, los romanos, al pie del monte, al pie de la montaña, y se hizo una ceremonia militar. Y hablaba que se hizo bombo y platillo y se hacía como que la referencia al Álamo en Estados Unidos, en donde en el Álamo, bueno, pues también los americanos defienden la fortaleza, mueren todos, pero la batalla del Álamo es así como para los americanos, es así señal de patriotismo y de mucho orgullo. Sin embargo, la reflexión que haremos es que a diferencia del Álamo, los israelitas que fueron ahí, en este caso los judíos que murieron en la ciudad de Megiddo, lo hicieron ¿por qué? Porque fueron guiados por un celo que no era de Dios, sino fue un celo sin sabiduría nos lleva a cometer insensateces. Tenemos que tener celo de Dios, pero el celo de Dios tiene que ir acompañado con la sabiduría de Dios. Aquí estos hombres se volcaron, se volvieron en contra del imperio, se levantaron en contra del imperio, los llevó a una revuelta, se encerraron y entonces cuando ya vieron que los iban a apresar a todos, decidieron todos los de la ciudad de Megiddo cometer suicidio. Que no se habla que fue suicidio, sino que más bien hablan algunos datos de historiadores y que echaron suertes para que se mataran unos a otros para que así no les contara como suicidio y solamente al último se matara, bueno, no sé si cometiera suicidio y bueno, no lo culparon a él. Entonces, hablaba de que no es una decisión, no fue una decisión con sabiduría, no fue una decisión establecida con sabiduría. Aquí, ellos Adán y Eva tenían claramente, y reconocían claramente la diferencia entre lo bueno y lo malo. Sabían, por lo mismo que acaba de comentar él, si no, Eva no hubiera contestado, podemos comer de todo, pero ese no. Sabían claramente. Ahora bien, ¿en dónde conviene o de dónde consiste el ataque del enemigo? En que una vez que tú conoces lo que es bueno y lo malo, dices, ahí se da cuenta el enemigo y dice, ok, saben que no lo deben comer ni tocar. Pero entonces ocupa la parte de un conocimiento para que ellos puedan ¿qué? Ser seducidos por conocer algo más allá de lo que Dios ha establecido. ¿Se dan cuenta? Les dice, no vas a morir. Sino que Dios sabe que en el momento que tú comas, serás como Él, conociendo lo bueno y lo malo. ¿Qué quiere decir Él? Ahí Satanás estaba impregnando su ADN, porque él quería ser como quién, como el Eterno.
conociendo el bien y el mal. ¿Ustedes creen que San Salvador no conocía el bien y el mal? Claro que sí. ¿Ustedes creen que los ángeles no conozcan? Hay algo, Dios hay alguna persona que en algún momento dijo, es que los ángeles no tienen libertad de decisión. Satanás es un ejemplo de que los ángeles tienen libertad de decisión. Conocía lo que era bueno y lo que era malo. ¿Pero qué hizo? Codició el lugar que solamente le correspondía a Dios. Es como lo que dicen que puedes, pero no debes. Pues, y ahí está el gancho, ahí está la luz. Ahí está la luz, la lucecita que te dice, sí puedes. O sea, sabe que en el momento tú vas a conocer y serás igual que Él. Y entonces, ¿qué hace? Sí. Ahora bien, Satanás reconoce que hay un error en la información que le pasa a Adán. Porque le dice, no lo debes de tocar. Y en ningún momento Yahweh le dice a Adán que no lo toque. ¿Qué creen? Y algunos rabinos hablan al respecto, que antes de que Eva comiera, son especulaciones, pero se me hizo interesante, que antes de que Eva comiera, lo primero que hizo fue tocó. Y en la información que Eva tenía, decía, no lo puedes tocar ni comer, porque en el momento que lo toques o comas, te vas a morir. Dicen los rabinos que llegó y tocó. Y dijo, no me morí. No me morí. Y si lo toqué y no me morí, puedo comer y no va a pasar nada. Ese se me hizo interesante, ¿no? Son la parte de las especulaciones que se manejan y que manejan algunos. Bueno, yo también ahí en esa especulación puedo también acercar porque nos llegaste a comentar en un mes anterior que precisamente el maligno está sentado como fiera, como una vez vigilando. Entonces, si vio que ella cometió eso, por eso también la sedujo. Sí, de hecho hablaba de que nos habla de que una de las funciones de Adán era que tenía que estar, que fue puesto para guardar y para labrar. ¿A quién iba a guardar? Tenía que guardar a toda la creación. Yo debería cuidar y debo cuidar mejor a mi perrita, ¿verdad? Pero por ejemplo, llueve y ¿qué hago? Métanla, ¿no? Métanla, para que no se moje. Pero si nada más hubiera espacio en mi casa para la perra y para alguno de mis hijos, ¿quién creen que va a entrar? La perra. No, entran tus hijos o entran tus esposos. ¿Por qué? Porque ahí lo más importante que Adán tenía en el huerto, ¿quién era? Eva. Él tenía que estar al pendiente de su esposa. Tenía que estar de cuidar a su esposa. Y aquí vemos que le da toda la parte del diálogo, vemos que tiene la parte de estar sola y entonces en ese momento está descuidada, el enemigo ve, se acerca y muy sutilmente le habla y le dice de manera que no te va a pasar nada, tú come. Ahora, me lo está diciendo un ser de luz, un ser que proyecta luz, un ángel de luz, y pues me está diciendo, lo único que me está compartiendo es que yo puedo ser igual a Dios. ¿Qué hay de malo en ser igual a Dios? ¿Qué hay de malo en querer ser igual a Dios? Pues si hay algo de malo, ¿no? Porque pues Él fue el que nos creó, por eso tenemos que generarle un respeto. Y al querer hacer eso es por faltarle el respeto, por no obedecerlo. La parte de lo que menciona bien Juan, lo que menciona la escritura, dice, Yeshua les dice, fíjate bien la luz, dice, los ojos son la lámpara del cuerpo. Dice, fíjate bien que la luz que hay en ti no sean tinieblas, porque entonces todo el cuerpo estará ¿qué? En tinieblas. Ahora dices tú, ¿cómo que la luz que hay en ti no sea en tinieblas?
Se está refiriendo a esto. Hay un tipo de luz que no es la luz que proviene del Eterno, sino es una luz, es un conocimiento, es el conocimiento de el querer decir, ¿sabías que la Escritura dice? Y el día de hoy, mucha gente se está desviando del Señor por el conocimiento. ¿Qué era más importante? ¿Conocer a Dios o obedecer a Dios? ¿Quién me dice? Las dos, sí, pero por medio de una se da la otra. Es que es la mano cadena, si no, no puede estar la otra. Por medio de una, de hecho la Escritura dice, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Cuándo vamos a dejar de conocer a Dios? Nunca. Nunca. ¿Pero a través de qué? A través de su palabra. ¿Y cómo yo lo voy a conocer? No por la data que yo tenga aquí, la información que yo tenga aquí, sino por la obediencia que yo exprese. En el momento, la única forma de adquirir sabiduría es a través de qué? A través de la aplicación de la Escritura. Yeshua dice, el que escucha mis palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio. El que escucha mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre necio. ¿Sí queda claro? Ahora, hay un dato bien interesante también. Algo bueno en todo lo que estamos viendo de purificación, ¿no? Las cosas buenas, algo que era puro, no tenía que entrar en contacto con algo impuro, porque en ese momento se contaminaba. ¿Sí? Pero algo que cuando nosotros lo llevamos a nuestra vida personal, la Escritura nos habla que es las malas conductas y el pecado. ¿Qué va a hacer? El pecado se propaga. El pecado, de hecho, por eso lo comparan con levadura. ¿Por qué? Porque lo pones y leuda rápido toda la masa. Pero la virtud y la sabiduría no se contagian. ¿Qué quiere decir? Tú puedes andar con una persona muy sabia y ser la persona más necia. ¿No les ha tocado que dices tú, estás con alguien y les estás hablando y puedes pasar horas hablándole y después de que pasaste horas hablándole dijiste, creo que el día de hoy sí el Señor tocó su corazón? Salen y a revoltearse, bueno. Y dices, súper, ¿por entonces tantas horas hablando? Y dices tú, ¿por qué? Pero en cambio, es bien fácil que alguien llegue y te diga, ¿ya viste este video? Y puedes andar tú en otra cosa, llegan y te dicen, oye, mira, dice, ¿ya viste? Por el simple hecho de ponerte la imagen, ya en ese momento ya se quedó esa imagen grabada. Y ahora tú vas a tener que estar orando, reprendiendo y limpiando tu mente, renovando tu mente de algo que alguien llegó y te dijo, mira, ¿sí me explico? Por eso dice la Escritura que tenemos que guardar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Solamente ocupó el poder de qué? Solamente habló. No obligó, no forzó, no hizo, solamente habló. Y en eso que habló, Eva pues seducida. Ahora vamos al siguiente. Vamos a ir a la Escritura y vean lo que dice. Vean lo que dice. Regresamos a Génesis, capítulo 3.
Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está, ¿en dónde? En medio. ¿Dónde estaba el árbol ¿dónde se encontraba? En medio. ¿Y quién estaba en ese árbol? El enemigo. En medio del huerto. Ya platicábamos la semana pasada que Satanás tiene la oportunidad de estar en medio. ¿De dónde? En medio de la presencia de Dios. Entonces estaba ahí. Dice, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quiere decir? Había una venda. Hay algo que les interesa, que yo les puedo poner el ejemplo como papá. ¿Hay algún conocimiento que el día de hoy les interesa que sus hijos no conozcan? Sí. Hay cosas que el día de hoy, hay un conocimiento allá afuera, es un conocimiento que les van a decir cómo vivir su sexualidad, cómo vivir, cómo formar una familia, los patrones que ellos establecen. ¿Te interesa a ti como papá que tu hijo tenga acceso a eso? No. ¿Qué es lo que hacemos? No limitas. Ojo, Dios en ningún momento estaba limitando el conocimiento. Pero Dios quería que lo que conocieras, lo conocieras a través de Él y a través de las normas y estatutos que Él ha establecido. Porque ahí hay otra premisa, es que Dios te quiere baboso e ignorante. ¿No? Muchas personas dicen, sí, ¿a poco crees en el ser grandote que está en el cielo? Eso es para ignorantes, eso es lo que dicen los hombres, supuestamente los hombres de la ciencia, los hombres que piensan. Muchos de los hombres de la ciencia dicen, ¿a poco crees que hay alguien allá arriba en el cielo que, profesando ser sabios, se hicieron necios? Y Dios que los entrega una mente reprobada. Pero Dios en ningún momento te quiere ni baboso ni te quiere ignorante. Pero Dios quiere que lo que conozcas, lo conozcas a través de Él y a través del parámetro en donde Él define qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es lo que estaba aquí ofreciendo el enemigo? Que el hombre iba a tener la capacidad de decidir lo que era bueno y lo que era malo. No que el hombre no conociera lo que era bueno y que era malo, sino ahora el hombre, al igual que Dios, iba a poder decir, esto es bueno y esto es malo. ¿Qué pasa con eso? Que en el momento que el hombre empieza a decidir qué es bueno y qué es malo, ya empieza a decidirlo en base a qué? En base a su conveniencia. Y entonces, en base a mi conveniencia, yo decido que es bueno tener más de una esposa. Yo lo decido. Yo decido que es bueno robar a veces. Expropiar, bueno, no soy muy feo robar, vamos a poner la palabra expropiar por causa del Estado. Y entonces, esa capacidad era lo que Satanás les estaba. Ustedes tienen la capacidad de redefinir qué es bueno y qué es malo. Por eso vamos a encontrar pasajes en donde el profeta les está diciendo, a lo bueno le llaman malo. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y eso está desde el principio. Es la capacidad de quien, no Dios, no va a definir lo que es bueno o incorrecto en mi vida. Oye, ¿qué es amiga? ¿Es mala para tu vida? ¿Quién dice? Mi mamá. ¿Quién es mi mamá? Yo defino si esa amiga es mi padre, ¿no? Si ese amigo o ese es mi compañero. Les digo porque a mí me pasó. Mi papá, mis papás, esa muchachita no te conviene. No, pero le tienes envidia. Yo la amo. Le tienes celos.
así de ridículas, estaba en serio, ¿no? Ya iba. ¿Y qué pasa? Dense cuenta, sí. Es que yo lo estoy viendo así como que es que como Él nos creó, Él sabe que tenemos límites. Por eso es que si necesitas consultar algo, consultarlo conmigo, porque yo no tengo límites para saber si es bueno o malo. Y Él te va a decir, hay procesos en nuestra vida. Yo les puedo decir que cada uno de nosotros vemos la vida diferente de como la vemos cuando teníamos 11 años, cuando teníamos 20 años, cuando teníamos 30 años, cuando llegamos al cuarto piso, ya no ves la vida igual. No empiezas a ver la vida igual. ¿Por qué? Porque vas adquiriendo un conocimiento a lo largo del tiempo y vas adquiriendo experiencia. Y vas a decir, ay, qué inmenso era. Y había cosas donde decías, pero si me hubiera hecho caso a mis papás, me hubiera evitado tantos golpes y tantas cosas. Decía, pero ¿qué pasa? Es conforme vamos creciendo. ¿Qué es lo que dice? Yo por ejemplo, lo digo mucho con José Ricardo. Le digo, hijo, no es porque te quiera amargar el rato, pero quiero que entiendas que ahorita estás en un tiempo diferente, ya habrá tiempo más adelante, si Dios lo permite, ya habrá tiempo de que hagas muchas cosas, pero ahorita es un tiempo en donde te tienes que concentrar en hacer esto. Y si no, de repente, eso es cuando le digo a mi esposa que no hay algo que pruebe más tu paciencia que cuando tus hijos levantan los ojos, te hacen los ojos de nuevo así de, que te levantan los dedos así de, Señor, anda fuera. Así de, me pongo malo, Señor. Pero ya después es parte del aprendizaje y te acuerdas, ¿no? De cuando estabas en eso. Y muchas veces, hasta la fecha, digo, yo conozco muchas personas, y yo mismo, en donde seguimos deseando en cosas que vamos a ver diferentes si Yahweh lo permite cuando estamos más grandes, ¿no? Pero el conocimiento que Yahweh nos quiere dar es progresivo, de acuerdo a la madurez que vas alcanzando, conforme vamos poniendo por obra lo que dice la palabra de Dios. Aquí la madurez no se alcanza no se alcanza por edad, sino se alcanza por obediencia y madurez en las Escrituras. Conforme más obedezco, más maduro soy. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Abba? Nos da más de Él. Pero no te puede dar más si en eso que te está dando ya te envaneciste, ¿no? Ya perdimos ahí el piso. Entonces, ya perdimos el piso. Y vean lo que dice. Dice, entonces la serpiente, dice, no moriréis. Dice, sino que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y sabréis lo que es bueno y malo. Y vio la mujer, ahí está, dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Codició, le gustó, dijo, codiciarle para alcanzar, ¿qué? Conocimiento. El conocimiento fuera de él. Ya no lo voy a necesitar a él para que me esté diciendo que sí y que no. Ahora, ¿y qué es lo que dictamina el día de hoy el humanismo? Yo establezco las reglas. Pues es el ego. Yo establezco las reglas y el día de hoy por eso vemos que no puedes decirle al que se siente perro y que anda vestido como perro y se quiere andar como perro y quiere que lo andes paseando como perro, no le puedes decir que está mal. Porque él, en su sabiduría, cree que está bien. A los homosexuales no les puedes decir que estás mal. Porque ellos, en su sabiduría, creen que están bien. Pero ellos sí te pueden decir a ti intolerante. Se acaba de celebrar la semana se acaba de celebrar el mes de la... Es impresionante, de verdad es impresionante cómo ha avanzado esto. Aunque sus hijos se enojen, cuiden lo que esté viendo la televisión. Todos lo apoyan, el gobierno. Cuiden lo que están viendo, sí, apoya el gobierno, la educación, los libros de educación, cuiden las caricaturas de los chavos, las series de televisión. Ojo con Disney. Disney está bien metido en todo lo que es el movimiento LGTB. Ojo con Disney.
y con todo lo que ya debes hacer. De verdad está alcanzando parámetros que de veras no habíamos visto. Pues que más bien siempre ha estado, lo que pasa es que ahora ya es más notorio que antes. Más bien, siempre ha estado porque lo vemos que estaba, acuérdate del principio de la semilla. ¿Desde dónde estaba? Estaba desde el principio. Pero el árbol, ¿cuándo es cuando ves la abundancia? Cuando da el fruto. Una semilla contiene en la semilla la información genética de un árbol de manzanas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que ya es la proliferación del fruto y ahorita hay por todos lados. Por todos lados, por todos lados, por todos lados. Y sí, literalmente digo, va por los grandes, pero pues, literalmente va por los niños. La tirada ahorita son los niños. Entonces, tengamos mucho cuidado de estar llevando. Ahora bien, el pecado es contagioso, hablábamos. Eva va y come. ¿Y qué dice la escritura en el siguiente pasaje? Dice, entonces dice, Aarón, o sea, comió, ¿y qué dice? Y dio también a quién? Y dio también a su marido. La pregunta es, ¿por qué creen que Eva le llevó a su marido? A ver, ¿por qué crees que Eva le llevó a su marido? Estaba rico, delicioso. Bueno, ya vamos a acabar. Mira, no me morí. Mira, no me morí. No me pasó nada. Aquí estoy. Entonces, el pecado normalmente así es. ¿Cuántas veces se ha dicho? Muchas personas. El otro día llegué a una compañía José Ricardo y dije, ven, vamos a llevar unos medicamentos al psiquiatra. Y digo, mira, para que veas dónde están los que están en las drogas. Y había varios, ¿no? Que estaban todos psicóticos y por el uso de cristal y de las drogas. Y después así y le digo, todos ellos empezaron con alguien que se acercó y les dijo, no pasa nada, no te va a pasar nada, no te vas a morir, no te va a morir, no, es más, lo vas a probar, vas a sentir no, sí, lo vas a sentir acá bien chido. Y muchas veces te lo ofrecen. A mí la primera persona que me ofreció droga y la primera vez que yo probé droga fue precisamente de un amigo que consideraba yo cuate. Un día, pues, vamos a quemarle las patas al Chac. Pues vamos a quemarle, estábamos con la cheve y con la cerveza. ¿Y qué hacen? Después, oye, ya era de que llegabas y empezabas con la parte de, llegabas a la fiesta y, ¿otro? ¿Y qué? ¿Otro? Sí. ¿No tienes algo más? No, sí trae. ¿Bien? Entonces, y era cuate, no, era de los que decía uno, el brother. Pero cuando estás mal, ¿dónde están todos los amigos? No, hombre. Así que el que te ofreció de que te vaya a ver cuando estás todo mal, no, hombre, ni sus luces. ¿Qué es entonces? Ese es el pecado. El pecado que hace, y el pecado está metido en congregaciones, está metido, no dices, es que va a la congregación, no, espérate. No, ¿dónde estaba el enemigo? Satanás estaba puesto en medio del cuarto. Es que no porque puedes estar en el lugar, pero él siempre tienes que estar velando, no puedes dejar de velar. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que buscará ¿qué? La parte de que caigas, no podemos bajar la guardia. Y entonces, la pregunta aquí, híjole, me tardé mucho, pero la pregunta es estoy llegando al bueno. La pregunta es, ¿le da a su marido? La pregunta es, ¿por qué Adán come? Porque puso primero a Eva que a Dios. ¿Por qué Adán come? Porque puso primero a Eva. ¿O qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? ¿Por qué? Pues
Aquí Quiero a es su pareja también, así como que Por pues, amor. mi pareja, pues, la quiero, es la niña de mis ojos, pues le hago caso, ¿no? ¿ok? Por amor. Por amor. ¿Quién más? Por amor, ¿sí? Pues es lo que hacen también los falsos testimonios. Finalmente caes en un testimonio de una persona que dice algo y pensando que es lo correcto. Ok, puede ser, pensando que es lo correcto. La pregunta es, ¿Adán de quién recibió la información? ¿Se acuerdan qué papel tenía Adán? Sacerdote. ¿Con quién platicaban todas las tardes? De hecho, lo vamos a ver. ¿Quién pasaba a hacer el libro? Yahweh. Ya. ¿Quién veía todo lo que Yahweh les había dado? La máxima creación, su esposa, Eva. Pero en el momento que Eva come y le llegan a ofrecer, la pregunta es, ¿Adán no sabía que tenía el poder de redimir a Eva? ¿Qué hubiera pasado si Adán dice no como? A lo mejor va a ser María, María, no me quieres. Ok. Sí, no, a lo mejor le hubiera hecho el tango de... Pues hubiera existido la posibilidad de haberle condonado ese pecado, ¿no? Y De hacerla haberle redimir ese pecado. La única forma, ojo, la Que única tenga ese forma, fruto, pues. no, acuérdense, la Torah se cumple, la única forma de redimir a Eva, dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay que perdón de pecados. La única forma de que Eva podía ser perdonada así, pero tenía que morir Adán. alguien en lugar de Eva. Y alguien que tenía que morir en ese momento, el único que la podía redimir Era Adán. delante de Eva era Adán. Pero no puede ser Eva porque era el... Adán era el decir, ¿sabes qué? Yo voy a morir por ella. No me voy a contaminar de los... Fíjense la figura, porque todo es figura de Yeshua. Porque ahorita nos vamos a ir con la figura de Hollywood. Nos acordamos de la figura de Hollywood de Romeo y Julieta. ¿Se acuerdan de Romeo y Julieta? Sí. No la de Leonardo DiCaprio. Esa no es No. Bueno, que es de los mismos, pero los Capuleto y los Montesquieu, los Capuleto. Pero ¿se acuerdan qué es lo que hacen? Nuestro amor es imposible. Y luego se mata se toma ella veneno y luego, se muere, obtiene su muerte, y luego ella se muere y luego él se le va, no, él se murió, y se lo toma y se vuelve a morir. Y estaremos juntos para siempre. Y ese dice, ay, qué bonito, y todas así, lo llorar, ay, qué bonito Hay un amor. trasfondo, no sé, hay un trasfondo también en ese mensaje. Pero eso no era verdadero amor. Porque ¿qué estaba sobre el deseo de Eva? Estaba el deseo de Adán, ¿de quién? De seguir con Eva. De seguir con ella. Por eso cuando él reconoce, en el momento que Eva le lleva el fruto, no lo engaña, no le dice, no le pone chocolate, no. Se mira, unos brownies de fruto feliz. Si te lo estás comiendo de repente sientes así como que gacho, ay, ¿qué crees que era de fruto prohibido, no? Decían, ahorita me acordé de una anécdota, de unos soldados que no son hermanos en la fe, que él es soldado por muchos años y que les tocó estar en la sierra, allá por Campeche la selva, perdón. Y que un día dijeron, pues vamos a hacer de comer, y uno del destacamento hicieron y agarraron unos lagartos, unas como iguanas, y las abrieron y las cocinaron, y a comerse ahí dice, no, pues al día siguiente 11 de los soldados se murieron, porque confundieron a uno de los iguanos con un lagarto que allá es venenoso. Y entonces a la hora de cocinar se lo comieron y se murieron. Y dice, a partir de ese momento era todos saber que estos animales no se comen, cuídense, ¿no? Entonces, algo así, o sea, Adán sabía
Adán sabía claramente que cuando le lleva el fruto, Adán sabía claramente que él estaba ofreciendo. Ahora, Eva sabía también. No es de que hubo engaño, sino sabía desde el momento, y en ese momento él tuvo en su mente el deseo. Esto es malo. Pero ¿por qué cae? Unos dicen que fue por presión de Eva, de decir, otros dicen de que se va a morir. Y se va a morir Y me y no pica. quiere que se muera. ¿Por qué si no? No, ¿quién va a estar en mi lugar? Las cabritas no son como ella. No, ya no hay otra mujer. ¿Con quién voy a estar? ¿No? Había aún la parte de que hubo un deseo antes de poner a Eva, antes que Yahweh. Y esto se sigue dando hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy hay muchas personas que prefieren relaciones, ceder a principios que Yahweh establece por amor de un fulano o por amor de una sutana que te dice no. Es que no me quieres. Sí. Aunque sabes que te están incitando a hacer lo malo y tú, con tal de estar ahí, dices no. Y yo lo digo, caí en eso. Me tocó eso. Todo lo que estoy hablando es. Yo el día de hoy puedo reconocer y decir. Mis papás me dicen, ay, no, es que esa bruja, le digo, sí, bueno, sí, sería bruja y lo que quieras, pero nunca me obligó. Todo el momento yo sabía que era bueno, que era malo. Yo tomé una decisión de hacerlo malo. Si no reconocemos el problema del ser humano, lo vamos a ver, digo, ya no sé si vamos a alcanzar, pero el problema del ser humano es que cuando somos confrontados, lo primero que hacemos es no reconocer. O evitar la confrontación. No reconocemos si no, pero aquí Yahweh iba a llegar directamente contigo y te iba a decir, ¿qué hiciste? Y lo primero es, yo no. Ahí se acabó el amor, ¿no? De Adán. No, ¿sí? Dice la escritura que él come, pero él sabía que en él había la posibilidad de redimir. Por eso cuando llega Yahweh, vamos a leerlo, dice la escritura que ellos, en el momento dice, sus ojos son abiertos, algo cambió en ellos, espiritualmente algo cambió en ellos. Pero hasta que él come. Hasta que él come algo cambia en ellos, dice la escritura que los dos, sus ojos fueron abiertos. Se dan cuenta que están desnudos, ya hay una parte donde dejan de ver las cosas espirituales. Me gusta lo que habla, por ejemplo, uno de los rabinos que dice, en ese momento sus ojos fueron abiertos y dejaron de ver las cosas espirituales y a partir de ese momento se empezaron a enfocar en las cosas ¿qué? En las cosas carnales. Y a partir de ese momento se empezaron a enfocar en las cosas perecederas, en las cosas de este mundo. Dejaron de ver la parte de lo eterno. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo primero que hacen es que ¿qué? Se cubren. Se dan cuenta que están desnudos, se dan cuenta de la parte de su desnudez y lo primero que hacen es se tejen ropas y se cubren. ¿Tratando de qué? Ahora es bien interesante que en algunas versiones menciona que son hojas de higuera. En las versiones, por ejemplo, de inglés no menciona nada más dice que tejen con hojas de árboles. En las traducciones de español habla que es higuera. Y entonces en las de hebreo, cuando tú haces en hebreo, la mayoría no menciona que sean hojas de higuera. Pero bueno, es como una connotación como que interesante, tratando de cubrirse. Después de lo que haría, por ejemplo, en la nación de Israel, cuando llega el Mashiach, dice, nosotros querían cubrir su pecado abrazando la identidad que tenían con Abraham. Dice, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos estado en servidumbre. Y llega y les dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces es necesario que llegara. Pero bueno, quiero que leamos rápido la parte donde dice la escritura que dice, ¿quién lee por favor del 8 en adelante? Del 8 al 10, por favor. Yo. Dice, y oyeron la voz de Yahweh, Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh entre los árboles del huerto. Mas Yahweh llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo
y me escondí. Y Yahweh le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Yahweh dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh dijo a la serpiente, por cuanto... Aceite. perdón. Gracias. Una de las cosas que quiero que revisen rápido es, dice que el Ruach venía, se movía y en el Ruach venía menstruado, venía caminando. Dice la escritura que Yahweh es espíritu. Los que la adoran, pues sí que adoran el espíritu y es verdad. Pero es interesante que nosotros podamos ver que el sopla el viento, le está moviéndose entre los árboles, se está moviendo en medio del huerto, y dice la escritura que ellos que hacen, sienten la presencia del Señor y lo primero que hacen es, se esconden. La pregunta es, ¿por qué se esconden? Porque se cubren, pero lo primero que hacen es van y corren y se esconden. Porque saben que hicieron algo malo. Porque saben que hicieron algo malo. Ahora, eso es una cuestión natural, pero en el aspecto de que en una naturaleza caída, es decir, en lugar de venir y de decir, ¿sabes qué es? Aquí estoy. Lo primero que hace Yahweh al momento, ¿por qué creen que Yahweh les pregunta, ¿dónde, Adán, dónde estás? ¿Por qué preguntará? ¿Quién me dice? ¿Yahweh sabía dónde estaban? ¿Sí o no? Sí, Pues para que él se dé cuenta, ¿Para que Adán qué? se dé cuenta dónde estaba. Dice, en lugar de que, ¿qué pasó de diferente de todas las tardes que venías y que yo estaba contigo? Todas las tardes veías que yo venía y ¿qué hacías? Corrías. Yo veo, por ejemplo, a mi hijo cuando llego a la casa, me toca ver, por ejemplo, a Caleb y viene corriendo, ¿no? Y llega, y inclusive David ya ve que viene y se sienta ya dices, ya llegó. Me decía Caleb el otro día, me dice, ¿sabes qué me gusta mucho el Shabbat? Le digo, no, hijo, ¿qué? Me dice que no tienes que ir a trabajar. Dice, me gusta mucho el Shabbat, me dice que no te vas, que te quedas aquí. Y le digo, bueno, pues a mí me gusta más. Pero ¿qué pasa? Así era. ¿Qué pasa cuando llegas y tus hijos hicieron algo malo? Y la mamá ya lo regañó y entonces vas a ver ahora que llegue tu papá. Llegas a la casa, abres la puerta y estás esperando ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escondidos. Están así, ¿no? Y casi ya llegan. ¿Por qué? Porque saben que hicieron algo malo. Ahora, Yahweh lo que está haciendo es, le está diciendo para que él se dé cuenta dónde está. Vienen a él y la pregunta es, ¿por qué comiste? ¿No? Lo primero que le dice es, ¿dónde estamos? Y ya le dijo, tuve miedo, estaba desnudo. ¿Por qué? ¿Comiste? ¿Hiciste algo malo? Y ahí, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho, sí, comí? Y la verdad. Ya los hubiera perdonado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Es que Pero había muchos animales. Pero ya hubiera dado el sustituto. Una otra perspectiva. Es que ahora sí que las soluciones, como ahí dirían, hay mil soluciones. Lo que pasa es que el plan de redención ya estaba establecido, o sea, uno tiene la mente limitada. el plan de redención del pueblo judío ya estaba establecido. Yeshua pudiera haber pasado, ¿sabes qué? Acaban de venir con un corazón que dice un corazón contrito y humillado, yo no he hecho ver. ¿Cuál fue el problema con Adán y Eva? Que cuando se presentan delante del Padre no tienen ese corazón. Se echaron culpa. No tienen el corazón. Y si leemos, lo primero que le está diciendo a Adán es Que tú. ¿a quién le está echando la culpa? Adiós. A su esposa. Nadie. A Dios. Dice, la mujer que tú me diste, tú me la presentaste, ¿no? Así como que yo no, pues. No, señor, para la otra. No había otra. Preséntame una que. Que no desobedezca. Sí, preséntame una que no sea vegetariana, señor. Preséntame una que traiga que sea chiva, ¿no? ¿No? Lo primero que le está diciendo es estar. Para que se cuida la serpiente. Sí, que sea chivo, para que se coma la cena.
Pero ¿qué es lo primero que hace? Se excusa. Y cuando llegan con Eva, Eva hace exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Eva por lo menos reconoce, bueno, es que la serpiente me engañó, pero de todos modos, diciendo, o sea, sí la regué, pero fue culpa de la serpiente. Y Yahweh maldice a la serpiente, pero quiero que lleguemos rápido y aquí nos vamos a quedar. ¿Qué hora es? Ya me di cuenta. Ya, muy tardísimo. Yahweh entonces dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hablábamos con Fabricio la semana, preguntábamos de que cuando Yahweh le está dando esta palabra, está haciendo esta maldición, es la primera vez que Yahweh va a maldecir algo, y en este caso está tomando a Nahash, a la serpiente, y le está diciendo sobre comerá polvo de la tierra. Ahorita nosotros conocemos a la serpiente, cómo se mueve sobre su estómago y come polvo, pero no le estaba hablando al animal, estaba hablando a lo que representaba y a lo que era él. Y entonces, ¿quién tenía la parte de poderse mover? Hasta ese momento, Satanás tenía la parte de poder estarse moviendo, y el Señor le dice, tu lugar de operación, tú vas a ser limitado a estar ¿en dónde? En la tierra. De aquí no te vas a poder ir a otros lados, tu lugar va a ser aquí. ¿Y qué vas a estar comiendo? Tierra. ¿Por qué le dice que va a estar comiendo tierra? ¿De qué está hecho el hombre? Tierra. ¿Cuál va a ser el alimento del enemigo? Tierra. Entonces va a estar tratando de estar haciendo precisamente que el hombre caiga. Dice, sobre tu pecho harás todo y comerás todos los días de tu vida. Y pondré, esto es bien interesante, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás a ella en el calcañar. Subrayen eso porque esa es la primera profecía mesiánica que nos está hablando del plan de redención. Ahora bien, interesante es, cuando está hablando de la profecía de que ella pondría una enemistad, de eso ya lo vamos a ver más a profundidad, si ya lo permite, la siguiente semana. Habría dos tipos de simiente, dos tipos de semilla, dos tipos, literalmente la palabra que se ocupa es semilla, y en griego es esperma, la parte de que habría dos simientes, dos espermas que estarían teniendo un choque continuo desde Génesis hasta Apocalipsis. Los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. La simiente de la mujer, que se está refiriendo aquí a Yeshua, y los descendientes, en este caso, de la serpiente, que vamos a ver cómo va a correr a lo largo de la escritura. Ahora bien, una pregunta. Si los descendientes de la mujer, si la semilla de la mujer es Yeshua, como es Yeshua, Yeshua nace o viene a la tierra hasta el 4.000 milenio. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Moisés de esa enemistad? ¿Por qué la enemistad no empieza directamente con el nacimiento de Yeshua? Sino, literalmente vamos a ver que está haciendo la referencia a todo un linaje. Por eso la genealogía de Yeshua la vamos a trazar, y se traza ¿desde dónde? Desde Adán. ¿Hasta dónde? Es lo del nacimiento de Caín y Abel, ¿no? Y es precisamente como el bien y el mal. La parte de esa división, ¿no? No, aquí hay algo que en el momento que ellos comen, ahí está implícita la parte de esa semilla que había en ellos, en el momento que ellos están comiendo. Pero aquí hay algo que es bien interesante. La palabra talón, si ustedes lo buscan en el hebreo, es akeb. Es la palabra que viene en hebreo. Y le dice, ellos te van a morder en dónde, tú te van a aplastar la cabeza, tú le harías en la cabeza, y ella te dirá en dónde, en el calcañar. Cuando lo leemos en español decimos, ¿cómo que en el calcañar? ¿Y qué piensan ustedes de esta profecía? Si ustedes buscan de la parte del cumplimiento, van a encontrar que pues sí, a Yeshua lo hirieron en sus pies. Pues por donde Pero no en el talón, o sea, lo clavan en sus pies, la parte del empene. Hay algunos que dicen que es un poquito más arriba, pero como tal la palabra dices, es que ahí se está cumpliendo la profecía,
Porque sí, el enemigo hirió a Yeshua en su calcañar, pero también Yeshua fue herido en la costilla, y fue herido en las manos, y fue... Entonces, ¿en dónde estaría esa parte de que el enemigo iba a atacar el talón? Bien interesante que en hebreo, de acuerdo al contexto que se ocupan las palabras y las raíces de la palabra, la misma palabra que es ¿a qué? Está bien, es la palabra que se ocupa para qué. ¿Qué dice abajo? ¿Para quién? ¿Y quién es Jacob? Israel. Desde ahí, Yahweh le estaba diciendo que Satanás todo el tiempo estaría haciendo guerra continua. ¿Sobre quién? Sobre Jacob. Porque era a través de Jacob que iba a venir la descendencia, desde Abraham iba a venir la descendencia que traería al Mesías. Y ahora, ¿quién va a pisar la cabeza de la serpiente? Yeshua. Pero Yeshua, El segundo. ¿siendo qué? ¿Rey de dónde? Rey de Israel. Entonces, es Yeshua siendo rey de Israel, viene a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. No dice la Escritura que ya los puso, sino dice la Escritura que vendrá y se pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. A todos sus enemigos serán sometidos. En autoridad ya los despojó, ya los hizo, pero el golpe final, la parte de que van a ser aplastados, la cabeza, cuando tú pisas a la serpiente en la cabeza, se muere, se da precisamente en el momento que él regresa y cumple la profecía precisamente de qué, de que Jacob, de que la simiente de la mujer, de que esa descendencia que se iba a levantar, que se iba a ver coronada con Yeshua, se sentaría en el trono y siendo ya rey de esa descendencia, pisaría y terminaría. Y en ese momento se termina el ataque a quién? Se termina el ataque para con el pueblo de Dios. Entonces, no existe, desde aquí, desde Génesis, no existe la iglesia. No existe el concepto de la iglesia fuera de Israel. Sino, esta profecía no se cumple. Esta profecía no se cumple porque entonces ¿a quién iba a herir el enemigo? Sino solamente, y lo vamos a encontrar en Apocalipsis, a los que tienen ¿qué? El testimonio de Yeshua y obedecen ¿qué? Los mandamientos. Y si tú obedeces los mandamientos, eres hijo de ¿quién? De Abraham. Y si eres hijo de Abraham, eres heredero de acuerdo a las promesas. ¿Qué dice Efesios? Ustedes estaban antes separados de la ciudadanía de Israel, más ahora Él nos ha hecho cercanos, nos ha hecho para que todos estemos aquí. En esta parte de qué? De la autoridad que tiene Yeshua a la hora de terminar con los enemigos. ¿Sí? Algo que, bueno, que me hizo reflexionar, en la maldición que hizo Dios a la serpiente, ahorita de lo que estás explicando precisamente, como que también en esa maldición le dio forma para poderla pisar. Sí, claro. Sí, sí. Sí, el animal como tal per se ya existía. Ya existía. En el aspecto de que para que nosotros lo pudiéramos visualizar, se iba a ligar la parte de la serpiente del Najar hacia la parte del veneno, del áspid, hacia el enemigo. De hecho, acuérdense que por eso, cuando Yahweh manda la parte de la maldición, que los pican las serpientes en el desierto, establecen la serpiente de bronce. La serpiente de bronce dice que todos los que se volteaban veían la serpiente y se salvaban. Ahora, eran de curación. ajá, pero ahora es Yeshua, ¿qué iba a hacer? Yeshua iba a hacer esa serpiente de bronce, iba a ser levantado y por nosotros se hizo maldición. Entonces en él se convirtió el que no era maldición, se convirtió en maldición por causa de quién? Por causa de nosotros. En su cuerpo llevó las enemistades, los pecados, y entonces todos los que voltearon a ver a ellos eran sanados, pero no por voltear a ver a la serpiente per se, sino era para voltear a ver el testimonio que Yahweh establecía en donde las personas reconocían que necesitaban esa parte de esa salvación. De hecho, vamos a leer más adelante en los Reyes que uno de los reyes, inclusive creo que es Josías, que inclusive tira la serpiente o no sé si es Josías o es Ezequiel, pero que tira la serpiente de bronce. Tira la serpiente porque ya le estaban adorando y dice, no, la destruye, dice, ya estos se desviaron de lo que Yahweh estaba mencionando y de lo que estaba diciendo. Entonces es importante además entender esta parte. El enemigo,
Por eso, díganles, es que sufrimos persecución. Sí, ¿a partir de cuándo? No, a partir de que Nerón empezó a perseguir a los nuevos cristianos. Espérate, el pueblo de Dios sufrió persecución desde el principio. Y lo que estás viendo tú como una nueva persecución para los cristianos no es algo nuevo, sino se está dando el cumplimiento de algo que ha venido pasando desde la profecía del principio, donde el enemigo iba a hacer guerra continua contra los descendientes de quién, contra Jacob, contra Israel. Pero al final de cuentas, Yeshua lo vencerá, bueno, ya lo venció y lo pisará. ¿Y qué creen? Cuando él lo pise, nosotros estaremos con él. Y precisamente diciendo, perfecta es la victoria de nuestro amor. Amén. Amén. ¿Fue mucha información? ¿Todo bien? Sí. ¿Vamos a abrir? Pues ya está, si quieres. Muy bien. Bueno, vamos a hablar para terminar. Amado Abba, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos hablas. De veras que es maravilloso el poder venir a las Escrituras y el poder, Señor, escudriñar las Escrituras y el poder buscar, Padre Celestial, todo lo que tú tienes revelado, Señor, y has mostrado desde el principio del tiempo, Señor. Gracias porque podemos entender, podemos ver que desde el principio de la creación, Señor, tú tenías todo planeado y establecido, Señor. ¿Para qué? Para que nuestra redención fuera completa a través de la vida de Yeshua. Gracias te damos, Señor, porque podemos entender que al igual que Adán, nosotros, Señor, en nuestra naturaleza, hubiéramos fallado, Padre Celestial. Pero que solamente tú, en ese perfecto amor que amabas como Adán no amaba, Padre Celestial. Tu palabra dice que el amor es benigno, que no se complace en lo suyo, no se complace en la mentira, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, no hace nada indebido. Señor, tú lo hiciste por nosotros. Y gracias te damos, Padre bendito, porque al hacerlo por nosotros nos diste no solamente una vida nueva, sino nos redimiste de nuestro pecado, nos limpiaste de nuestro pecado. Y ahora, Padre Celestial, tenemos acceso a tu trono de gracia. Y tenemos parte en esa herencia, como tu pueblo Israel, tenemos parte en esa herencia, de ser parte de esos pactos y de las promesas que están establecidas para tu pueblo. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver que a pesar de que los tiempos que estamos viviendo son malos, Señor, que a pesar de que vemos tanta desesperanza, tanto temor, tanto oscuridad, Señor, tanta depravación que el día de hoy se está viviendo en el mundo, Señor, tenemos la confianza, de acuerdo a lo que nos mencionan las Escrituras, de que tú, al final de todo, reinarás, vencerás, Padre bendito, y nosotros estaremos contigo. Damos gracias, porque tú estás ya en ese futuro, tú ya estás, tú has vencido, tuya es la gloria, el poder, el reino. Y gracias te damos, Señor, porque nos revelas a través de tu palabra el tamaño de Dios que tenemos. Gracias te damos, bendito Padre. Te adoramos, te bendecimos y te pedimos que el día de hoy la información que hemos recibido no se quede en data, solamente en mero conocimiento, sino que cada conocimiento que adquiramos sea, Señor, para transformar nuestras vidas, sea para cada vez más mostrar en nuestra vida a Yeshua, mostrar cada vez más en nuestra vida que somos un reflejo de tu gloria. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. 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 Estamos despedidos.